Bueno, los valientes de Tecnotel Forum, gracias por haberos quedado esta tarde aquí. Sé que se ha hecho difícil el día, la noche, pero bueno, ya estamos. Y además vamos a pasar a la tarde, yo creo, más amena de las que hemos tenido en los últimos tiempos aquí en el Tecnotel Forum, porque es una tarde muy práctica, con hoteleros. Además, me gusta mucho porque varios de los que se van a sentar aquí, como Sergio, como Luis, son hoteleros que han venido otros años a ver Tecnotel Forum y dije, joder, ya que venís, pues ¿por qué no subís, no? Y les he convencido y al final pues van a estar aquí arriba. Esta mesa, verdad que nos ayuda mucho a difundirla, a moverla el gremio de hoteles, a quien le quiero agradecer, sobre todo a Uriol, el gran trabajo que han hecho apoyándonos para difundir este evento y para que vengan tantos hoteleros y que haya tanta gente estos 2 días. Y dijimos, bueno, ¿cómo encajamos un poco esta tarde? Pues queríamos hacer la práctica. Lo primero queríamos que fuera algo más ameno, más fresco, porque sabíamos que íbamos a llegar ya muy cansados. Entonces le titulamos lo de Hotel Innovation Training, pues un poquito pues para aprender cosas prácticas sobre tecnología, hoteles e innovación. Y entonces yo le dije, bueno, pues vamos a intentar hacer algo que sean hoteleros de muy diversa índole. Pues tenemos hoteles más de corte rural, pues como por ejemplo el Hotel Casa Lorenzo de Villarrobledo, hoteles de Málaga, más de perfil urbano, apartamentos, o sea, hay un poquito de todos. Greco Collection, que es de Toledo. O sea, la idea era buscar perfiles diferentes y que nos contaran de primera mano pues cómo habían adoptado tecnología o cómo la habían rechazado, qué les había funcionado, qué no, pues para que se viera un poco también para dar a conocer a vosotros o poneros ejemplos de cómo la tecnología puede o no funcionar. Después de esto tendremos a Rafael de Jorge, de Grow Tour, que va a dar una ponencia súper interactiva hasta el punto de que nos la vamos a hacer online y todo. Si no se cae nada, esperemos que todo funcione. Para hablar un poco de ChatGPT, pero así ya metido de lleno y haciendo prompts y demás para conocer bien cómo podemos aprovecharnos de esa tecnología. Y por último tendremos a Albert Pérez, que le conoceréis probablemente por su podcast de Hospitalidad Emprendedora, que igualmente va a estar aquí otros 20 minutos, 25 minutos para hablar de ya cosas para mí todavía más complejas, como son la Web3 o los NFTs, que también se están empezando a poner muy de moda dentro del sector y que seguro que luego nos deja entrever algunas claves que ni siquiera podríamos haber imaginado. Así que, dicho todo esto, le dejo el micro a Uriol porque son 6 en la mesa. De hecho, voy a sacar aquel sillón de allí. Y nada, que vayan subiendo los ponentes, os vais sentando como por orden. Cristina en medio me ha dicho que ella sin micrófono la vamos a escuchar bien. Así que empezamos. Primero de todo, agradecer a todos los participantes de esta mesa de esta tarde, a Toni, Cristina, Pera, Sergio y Luis, y David por la confianza en el gremio para poder moderar esta mesa. Yo recuerdo que hace como 3 días mandamos una lista de preguntas y dijimos, déjate. Hoy vamos a hablar de qué nos funcionó y de qué no nos funcionó cuando tratamos de hablar de innovación, de tecnología, de proveedores, de software. Y a esto hemos venido hoy, ¿no? Así que, si os parece, Toni, os vamos dando un poco el paso, os presentáis un poco. Y vuestra primera experiencia, ¿buena o mala? Os dejo escoger con la tecnología. Yo soy el director IT en la cadena HCC Hotels, con lo cual yo he de creer sí o sí en la innovación. Y diría que las experiencias, o sea, fracasen o no fracasen los proyectos de innovación, la experiencia siempre es buena porque siempre aprendes y lo aplicarás al siguiente proyecto. Y hay que partir de la idea de que muchos van a fracasar, incluso puede que fracasen más proyectos que los que lleguen a término. Pero la cuestión es que los que lleguen a término te dan un empujón hacia adelante, que es en lo que consiste. ¿En tu caso, Cristina? A ver, yo soy una defensora del talento. Entonces, defiendo la tecnología siempre y cuando detrás de esa tecnología sigamos existiendo personas que manejemos, que organicemos y que entendamos. Porque si queremos ir hacia lo que llevamos toda la vida persiguiendo en hoteles, que es la personalización y crear experiencias y cuidar del cliente, no podemos dejar todo eso en manos de una máquina. Tiene que haber una cabeza pensante detrás que organice, analice y actúe en consecuencia. Entonces, sí a la tecnología, pero siempre con talento detrás. O sea, no nos pueden sustituir. Vamos a tratar la gestión del cambio también un poco más adelante. En tu caso, Pera. Bueno, obviamente la dicotomía tecnología sí, tecnología no tiene sentido. Es decir, tecnología sí o sí.
Entonces, al final, el elemento importante para nosotros a nivel de tecnología es, por un lado, tener claro por qué la queremos usar, ¿vale? El simple hecho de poner el gadget que toca, que está de moda, etcétera, no tiene mucho sentido. Y adicionalmente al elemento de tener la gente capaz de poder utilizarlo o no, la tecnología tiene que adaptarse a la forma de trabajar del establecimiento, ¿no? Cuando empezamos a cambiar muchísimos los flujos de trabajo, empezamos a solapar diferentes herramientas que no se compenetran entre ellas, que no se conectan, ahí es donde muchas veces por falta de uso, por falta de integrarse con la actividad del hotel, es cuando dejan de funcionar, ¿no? Entonces, las herramientas tecnológicas que hemos dejado de utilizar han sido porque realmente no están bien alineadas con lo que queremos hacer. Ahí destaca la importancia, ¿no?, de tener ese roadmap, ¿no?, de tener claro para qué vamos a usar esa tecnología que hemos escogido y no escogerla porque nos ha parecido un día útil o no hemos entendido muy bien para qué era. En tu caso, Sergio. Yo soy firme defensor de que la tecnología sí. Lo que ocurre es que hay que probarla. Es decir, además de saber para qué la queremos utilizar y tenerlo muy claro, hay que tener muy claro también, como bien apunta Cristina, que tiene que haber una mano humana por detrás que la gestione, la interprete, la prepare para los objetivos que tú tengas que cubrir en la empresa. Si eso no lo tenemos claro y simplemente contratamos por contratar, pues seguramente será un fracaso. La implantación de ello no cumplirá con los objetivos que teníamos propuestos. En el caso de los hoteles pequeños a los que yo siempre me gusta representar y que no tenemos más de 30 habitaciones, todavía es más complicado, porque normalmente pues, no tienes un departamento propio que se encargue de estas funciones, normalmente tu perfil tampoco es el más apropiado, no cuentas con la experiencia para implantarla en el establecimiento y eso hace que muchas veces la propuesta salga mal. Entonces, bueno, hay veces que se prueba, se mide, hay que medir. Si el retorno es el que se espera, adelante, y si no, pues mal. Aunque bueno, cada herramienta tiene su historia, cada partner también tiene su historia, y bueno, ahora me imagino que lo iremos debatiendo un poco entre todos. Muchísimas gracias, Sergio. Luis, cuéntanos un poco. Bueno, en nuestro caso, estoy completamente alineado con Cristina y con Sergio, Qué bien, porque nosotros éramos un hotel antes de COVID que no teníamos ni siquiera PMS. Éramos, bueno, pues un hotel que había ido creciendo muchísimo por diferentes motivos, pero nunca la propiedad del hotel habíamos consensuado el iniciar el proceso de transformación digital, ¿no? Nos dimos cuenta, sobre todo, que había que estar muy preparados después de pandemia, se prolongara más o se prolongara menos, y apostamos por un proceso muy pensado, muy consensuado, porque esto no se trata de comprar el elefante tecnológico inicial y empezar a tener demos, que esa es otra. No hay tiempo para tanta invasión de proveedores de tecnología para atender todo lo que más te pueda interesar, lo que más se ajuste al perfil de tu hotel. Pero bueno, en nuestro caso ha sido un proceso de 3 años en el que hemos llegado a una situación en la que ahora mismo ya estamos prácticamente digitalizados, salvo en MICE, en eventos, que estaremos en ello, en todos los departamentos y principalmente en el de recursos humanos. Sí. Justamente esta mañana Beatriz, nuestra compañera de TH, ¿no?, comentábamos en la conferencia sobre PMS que aún había hoteles que no tenían PMS. Y de hecho ha salido el hecho de qué ha pasado después de la pandemia, es decir, qué ha quedado de esa digitalización, ¿no?, que fue mucho a trompicones, sobre todo temas de check-in, reconocimiento de facial, todo esto. ¿Qué ha quedado en vuestro caso? ¿Hubo algo nuevo? ¿Ya teníais? En tu caso está muy claro, el PMS ha sido un cambio. ¿O alguna herramienta que hayáis dicho, ostras, pues ahora necesito fidelizar más a mi cliente, necesito anticipar alguna de las acciones que se hacían cuando uno llegaba a la recepción del establecimiento? Nosotros hicimos una prueba piloto de pre-check-in, por ejemplo. Durante la prueba que hicimos tenía una aceptación y un uso de un 5%. Eso ha caído. Y sí que cuando se pensaba que iba a pasar cuando reabrían los hoteles es no, habrá que hacer un pre-check-in porque si no puedes tocar nada en el hotel cuando llegues. Eso se ha ido al traste, pero ya en pandemia, ¿eh? O sea, viendo
que la gente llegaba con mascarilla, que tenías los cristales, que lo tenías todo, y aún así la gente no quería hacer pre-check-in. O sea, ya me preocuparé cuando llegue. Las ideas rocambolescas de todo, ¿eh? Han presentado hasta tornos digitales que te miran la frente y comprueban la temperatura. Todo eso fuera. Descartado. Al final, cosas que vayan en la línea que tú ya estás trabajando. Nosotros veníamos trabajando en el despliegue de un CRM, eso ha cogido fuerza, eso se ha apoyado en las campañas de email marketing para buscar a ese cliente para que repitiese. Entonces hay algunas cosas en las que nos hemos alineado y nos han ayudado, pero las ideas rocambolescas, siempre que haya un escenario complicado, es mejor mirarlas un poco desde la distancia, ¿no? Y lo que decían, evaluar para qué quieres hacer el proyecto, cómo encaja con el resto de tus proyectos y qué le va a suponer a la gente que está trabajando. Nosotros, por ejemplo, incorporamos el uso de Microsoft Teams un año antes. Pues eso nos permitió que en el momento en que llegó la pandemia, al día del encierro en casa, todas las figuras destacables que tenían que estar trabajando lo estaban haciendo como si estuvieran en la oficina. Entonces, si no hubiéramos apostado por innovación en ese punto, nos hubiéramos hundido, ¿no? O sea, hay que apostar, pero en algunos proyectos. Y es importante reflexionar que muchas veces pensamos en tecnología y en hotel y pensamos solo de cara externa, ¿no? Pensamos solo qué hacemos, qué mejora de cara al cliente, pero internamente, a nivel de flujos internos, también hay mucho punto de mejora. No sé, Cristina, si acuerdas algún... Yo tengo una herramienta que me parece fantástica. Estuve ayer aquí, Teresa de Pablo, Hotel Kit. Me parece la mejor herramienta que hay de comunicación interna dentro del hotel. Consigo que todo el personal se entere a la vez de todo lo que pasa. Se gestionan averías, se gestionan quejas, sugerencias, ideas. Sirve como para colgar procedimientos. Parece fantástico, maravilloso. Y sobre todo el personal lo agradece, porque no es un corre ve y dile, explica notas de prensa, etc. O sea, es una cosa muy ágil que todo el mundo lleva en el móvil y que todo el mundo puede comunicarse. Y eso nos ayudó muchísimo en pandemia, porque a lo mejor no estábamos todos en el hotel, estábamos en nuestras casas y nos seguíamos comunicando, ¿no? Creo que esa es una de las cosas mejores que tengo funcionando en tecnología. Y una de las críticas que tengo, que creo que os lo comentaba muchos de los que habéis intentado venderme un PMS, un CRM, un HJK, es que no os podéis llevar mal entre vosotros, me refiero, que os tenéis que hablar todos con todos. Eso de yo con SiteMinder no me engancho, con este no, pero te vendo otro channel manager. Sí. No, os tenéis que hablar con toda la gente del cole. O sea, no podéis ir como individuales, ¿no? El otro día, a mí un señor que me intentaba vender un PMS se tiró una... Lo primero que le digo es, trabajo con Parity y con SiteMinder. Si no te hablas con ellos, no seguimos. Se tira 1 hora y media contándome las virtudes de su PMS y al final me dice que no funciona con el SiteMinder. Esa parte no se plantearon los que os habléis todos con todos, que se puedan integrar todos los sistemas. O sea, eso de que vamos por libre y ya te vendo todo el paquete, porque ya te cambio el PMS, te cambio el channel y te cambio el motor de reservas y te cambio todo lo que tengas, no. Entonces vamos a jugar un poco lógico todos, creo, ¿no? Aprovechando esto, Cristina, y os dejo la palabra a Pera, a Sergio y a Luis, ¿alguna experiencia desarrollando, no codo con un proveedor, pero sí que sintiendo que las necesidades particulares que estabais teniendo estaban dando respuesta tecnológicamente a lo que buscabais? Bueno, por mi parte, solo quería hacer un inciso en lo que estábamos hablando antes. Obviamente, todo el lema de que la pandemia cambiaría el patrón de comportamiento de los clientes se ha demostrado una falacia. Es decir, la gente ha vuelto a viajar y quieren tocar, quieren ver, ¿no? Y luego, el impacto más fuerte de la digitalización para los hoteles es interno. Es decir, hablamos muchas veces de lo que se puede hacer customer facing, ¿no? Que si chatbots, que si tal, pero al final
Donde tenemos el impacto más grande a nivel de eficiencia, bien sea por comunicación interna, por gestión de recursos humanos, por gestión de RMS, de revenue, etcétera, es interno. Que esto después tiene un impacto hacia el cliente, porque al final la tecnología, ¿qué es lo que queremos que nos ayude? Que nos ayude a descargar de tareas repetitivas al hotel para poder dar un trato más personal, más humano. Al final viene a ser eso, ¿no? O sea, cuando buscamos, oye, ¿cómo me puede ayudar a diferenciarme la tecnología? Tú puedes hacer ofertas con el CRM para ofrecerle un paquete especial y tal, pero al final lo que todos intentamos es cómo puedo hacer que el check-in sea lo más rápido posible para que puedas hablar con él y decir, oye, ¿qué has venido aquí? ¿Qué vas a hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de digitalización de hotel, el impacto más grande es interno, con diferencia. Y después, en relación a la pregunta que hacías sobre colaborar, nosotros como hotel urbano, independiente, de 60 habitaciones, tecnológicamente estamos bastante bien, ¿vale? PMS, Cloud, RMS, con una empresa que se llama Ideas, trabajamos bastante bien tecnológicamente. Con el PMS siempre, desde hace muchos años, hemos trabajado con Tesipro, ¿vale? Y con el Tesipro azul, ¿vale? Que era el primero que había, ¿vale? Y con Tesipro pues tuvimos una situación en la que estuvimos casi obligados a divorciarnos porque no se hablaba, no se integraba con muchísimas cosas, ¿no? Entonces hicimos todo un proceso de exploración, de buscar de otros PMS, no por el hecho de ser cloud, sino PMS que fueran más modernos, que te permitieran hacer más cosas. Cuando realmente nos pusimos en serio en hacer eso, estaba Ulises, Tesipro estaba en el proceso de sacar el Ulises Cloud y nosotros individualmente participamos en el proceso de hacer testeos, probar, etcétera. Y aunque nosotros éramos bastante escépticos porque la filosofía de Tesipro era yo no quiero abrirme al mundo, tengo muchos hoteles en España, que el mundo se conecte conmigo, hicieron el cambio a hacer una API abierta, etcétera. Y nosotros pusimos nuestro granito de arena en lo que es en la creación de Ulises Cloud, ¿no? Independientemente de que luego ahora la empresa cambió de manos. Pero insisto, el impacto más fuerte de la tecnología es interno de gestión de eficiencia del hotel. Sí, para que trabajes ese rato en otra cosa. Sí, claro. Correcto. No te va a aburrir. Cuéntanos, Sergio, ¿tienes un poco vuestra experiencia? A ver, empiezo por lo mismo. Somos pequeños. Los pequeños todavía nos cuesta más trabajo. Ese divorcio, por ejemplo, de PMS lo comparto total porque los hoteles que somos pequeños, quieras que no tenemos la misma fuerza cuando descolgamos el teléfono y llamamos para pedir un desarrollo o cualquier cosa por pequeña que sea. Lo estamos estudiando, lo vamos a ver. Si llama Meliá, creo que eso lo hacen en el momento. No es el caso, pero como Meliá porque tiene su propio PMS y no vamos a ofender a nadie, ¿no? Pero nos cuesta el doble de trabajo y de esfuerzo. Dicho esto, cuando lo hacen en muchas ocasiones, ya es tarde. Porque al final son muchos, como hemos visto en la feria o como comentábamos antes con los compañeros. Entonces, claro, esto no para, es una carrera. Cada Tecnotel cuando vienes estás escuchando cómo las propias marcas de cualquier tecnología han evolucionado. Entonces, o con el partner que estás trabajando evoluciona a esa velocidad o posiblemente te plantees ese divorcio que hablábamos, ¿no? Después también quería apuntar, por ejemplo, en el caso del pre-COVID, post-COVID, a ver, en nuestro caso creo que la digitalización la llevamos bastante bien. A mí me sorprende mucho cuando compañeros que han trabajado en la recepción del hotel y se han ido a otros hoteles porque se han ido a hoteles con proyectos más ambiciosos, más grandes, por puestos mejores que le han ido saliendo, llegan a esos hoteles, en muchos casos bichos grandes de la Costa del Sol, cadenas hoteleras de primer orden o hoteles pequeños independientes, da igual. Y me dicen, Sergio, todavía tienen una agenda allí tamaño A3 con los folios y vamos apuntando allí los despertadores y vamos... Y me quedo... señores, yo pago 10,40 al mes por G Suite de Google y tengo todos los papeles, soy un hotel papel cero, lo tengo todo en la nube. Pasó lo del COVID, cogí el ordenador, me lo llevé a mi casa y yo no tuve que transportar ni un solo AZ a mi casa, ¿no? El calendario, Dios mío, Google Calendar, que lo tienes en el iPad, en el móvil de Android, donde tú quieras. Pues es el calendario que utilizamos en la plantilla nuestra. Un recepcionista desde su casa la noche anterior puede entrar con su móvil y puede estar viendo sin descargarse ninguna aplicación
qué tiene mañana especial en su turno de trabajo, qué incidencia tiene o qué avería puede encontrarse en el hotel por la mañana. Eso le da lugar a que cuando llega por la mañana está preparado para esa incidencia. Y al final lo dejas a voluntad del empleado, es decir, aquí nadie obliga a que nadie lea nada. Es decir, son cosas que, esto es pre-COVID, post-COVID, pues bueno, en nuestro caso teníamos diferentes aplicaciones, un CRM que realmente no utilizábamos para nada más que para captar el email del cliente, el contacto y guardarlo en una base de datos, porque, volvemos a otra, si esa tecnología, tienes un CRM muy chulo y todo funciona muy bien, pero no sabes después plasmar una plantillita de email que sea atractiva, que tenga conversión y que cuando llega al consumidor sea capaz de pinchar y abrirlo, pues no sirve de nada. Estás pagando tecnología para tener un retorno cero. Entonces, este tipo de historias, lo que sí aprendimos a base de un montón de webinars y de historias del COVID fue, bueno, señores, esto hay que darle un engranaje, hay que ponerlo en funcionamiento y hay que buscar que los partners se conecten entre sí, lo que apuntabas tú, Cristina. Si no se hablan, pues bueno, pues tendremos que cambiar. Y ese es el caso nuestro. Hemos cambiado algunos partners para que al final se conecte, no hay más. Y que el engranaje y que te estás gastando una pasta funcione. Y bueno, Sergio, lo importante es que seas hotel pequeño, seas hotel grande, hay herramientas para todos. O sea, ahora mismo, por suerte, tenemos un marketplace de herramientas increíbles y a la vez nos damos cuenta de que aquel que nos parece que es el que está más digitalizado, más preparado, cuando lo conocemos un poco por dentro, uno se sorprende. Hemos llegado a ver unas listas de Excel hoy en día que uno se sorprendría. No, pero además, a veces escoger el partner, una de los puntos de decisión también es tu tamaño y su tamaño. Muchas veces no te puedes ir con el que sea el partner más grande del mercado porque serás el último de sus clientes. Y a veces también va bien, nosotros en ocasiones hemos escogido partners no tan bien posicionados, siempre que cumplieran unos mínimos técnicos, sabiendo que en esos partners íbamos a tener más fuerza y podríamos colaborar en las decisiones sobre producto. Sí, bueno, No, digo, Sí, Luis, bueno, nosotros, la primera estrategia que yo pensé en su momento, cuando partíamos de la nada tecnológica, fue buscar un partnership, buscar una alianza con algún grupo hotelero, y en este caso nosotros nos aliamos con Keitel, somos hotel asociado de la red independiente de hoteles, y nos fue muy bien. Pues nos asesoraron muchísimo en los inicios, qué herramientas se podían ajustar más al perfil de nuestro hotel. Y nosotros, que somos un hotel, a veces me cuesta definirnos si somos un hotel con restaurante o un restaurante con habitaciones, porque nuestros orígenes fueron un sencillo bar de carretera hace 40 años y hemos ido evolucionando con el paso de los años hasta pues bueno, llegar a un volumen de 50 bodas al año, un montón de eventos gastronómicos de la zona, somos hotel destino, la gente viaja a Casa Lorenzo, no a Villarrobledo, pero aprovechamos y cada vez notamos que con las herramientas que han mejorado la experiencia del cliente en cada uno de los departamentos, pues ahora ya no son pernoctaciones de una noche. La gente ya aprovecha para visitar el entorno de La Mancha, tenemos una gastronomía excelente, como sabéis los que habéis estado por allí y los que no os invito a ello. Y gracias a Keitel, a la alianza con Keitel, pues hicimos un calendario de implantación que me parece muy importante. Primero, nos sirvió para que la propiedad del hotel, que rompa una lanza a favor de los pobrecitos hoteles independientes que no cuentan con la aprobación de los dueños de los hoteles para iniciar el proceso de transformación digital, porque por la famosa frase de aquí lo hemos hecho siempre así y nos funciona, Sí, sí. pues eso no es así. Y bueno, yo he hablado con cantidad de colegas del sector demostrando un poco nuestra propia experiencia y seguimos evolucionando, ¿no? Pero bueno, un poco es eso. Nosotros sí que nos encontramos con problemas en algunas integraciones. Eso creo que lo hemos pasado todos, ¿no? Y luego también, aparte de... No todo vale para todos. O sea, Claro. Yo en Toledo tenemos 3 hoteles, son completamente diferentes. Uno funciona con una recepción al uso de toda la vida y hay otro que funciona con un kiosco de auto-check-in. Pues inicialmente no funciona. O sea, el kiosco auto-check-in es una idea fantástica si tienes clientes de 20 años nativos digitales. Me ha metido la tarjeta de crédito por donde salen las llaves. O sea, han hecho verdaderas burradas.
Pero es normal, o sea, yo imagino a mis padres llegando allí, ¿dónde meto la tarjeta? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? La primera medida que tuvimos que tomar debajo del kiosco fue poner un teléfono que directamente saliera al hotel para que pudieran hablar con una Claro. persona. Lo primero, o sea, la tecnología sí, pero una persona ayudándoles. Y luego nos dimos cuenta que las puntuaciones bajaban mucho, porque a pesar de hotel sin recepción, intimidad, no hay contacto, en pandemia aquello fantástico, no te toca nadie, no te mira nadie, un bote de hidrogel para tocar la máquina, todo fantástico. Entonces nos dimos cuenta que el cliente no quería eso, quería que le mimaran, que le cuidaran. Entonces al final tengo un chaval que sube a darles la bienvenida y les echa una manilla con la máquina. 8.000 pavos de máquina, queda monísima la máquina. Pero al final es el chaval el que sube Claro. a abrir, está en el hotel todo el tiempo, en el central, y sube a darles la bienvenida, a no ser que vengan a las 3 de la mañana, cosas así. Y al final lo que está funcionando es este chaval, que ya de paso les da un mapa, les explica dónde y cómo ir a la catedral y dónde pueden cenar. ¿Queréis una maquinita? Os la vendo. Pero no todo vale. Lo que ocurre es que también hay que estar preparado para el que sí la utiliza. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos 2 establecimientos también y en uno de ellos empezamos con recepción, eran los apartamentos, solo 11 unidades, completamente inviable económicamente. Entonces optamos por, teniendo 200 metros la recepción del hotel, una única recepción y demás. ¿Qué ocurre? Que realmente nosotros nos hemos dado cuenta un poco de lo contrario. Es decir, nosotros hacemos y le comunicamos al cliente que tiene que realizar el check-in pensando que uno de nuestros valores añadidos al inicio era que iba a tener una recepción presencial cuando no todo era el Airbnb, que coger la llave de un numerito, de una cajita, de un no sé cuál. Y ahora resulta de que los clientes con el paso del tiempo nos han ido demostrando que lo que quieren es no tener que venir con las 2 maletas a la recepción, ir directamente al establecimiento y coger la llave. Entonces, como no nos vamos a poner de acuerdo, al final te critican sí. igual. Es decir, te critican. En vez de obtener un 9,4, tengo un 8 en tal comentario porque hay unos que piden en ese 8 que le atendiera una persona y el mismo otro cliente pide con un 8 que tendría que coger la llave y no desplazarse. Entonces, al final, tienes que buscar también el equilibrio. Es decir, que con la tecnología, ese kiosco yo no lo vendería, yo me lo quedaría. Pero es cierto que al final tienes que buscar la solución. Es decir, bueno, pues descuelga un teléfono, si usted tiene alguna duda, llame aquí. Claro, sí. Que Pero los estás proyectos abarcando todo. se tienen que adaptar a los cambios que claro. va habiendo. Sobre el papel todo es fantástico y cuando lo pones en marcha dices, la he liado. Pero bueno, para eso tienes que tener cintura e ir adaptando. Y cambiará, ¿eh? Un proyecto a lo mejor este año dirás, sí, lo he clavado y el año que viene es que ha pasado que de repente lo que el año pasado servía, este año no sirve. No, y ayer hablaban de los chinos. ¿Dónde están los chinos? Yo tengo chinos. Y lo reparto. Vale. A ver, sí, hacemos un trabajo espectacular, buscarlos, no sé qué, no sé cuánto. Luego los traemos al hotel y no sabemos cuidarles. O sea, ¿para qué nos vale montar todo un segmentación, canales, promoción, etc., si luego llega el tipo y no sabemos cuidarle? Pues una cosa tan tonta como necesitan una tetera, porque la necesitan, igual que nosotros podemos necesitar otras cosas, pues hay que ponerles una tetera, hay que buscarles un sistema de traducción que sea lógico, tienen que poder leer todas las cosas que hay en el hotel en chino, etc. Entonces, no nos vale de nada si montamos todo un paquete y luego no lo cuidamos. O dice uno de los hoteles está en la judería. Viene mucho judío, kosher, etc., comida. Si no te adaptas, ¿de qué me vale captar todo ese mercado? Pues lo mismo con las maquinitas, esta que te digo. O sea, la maquinita sí hay un tipo de cliente que sí, que le encanta, que viene y dice, hostia, qué moderno soy. Pero hay gente de 60 años que dice, no, mira, perdona, o sea, si no sé hacer ni la compra por internet, que me voy a comprar el hotel aquí. Y a nivel de implementación, de gestión del cambio, de este cambio de cultura, ¿no? Como organización, en vuestro caso, Luis, que pasar o no pasar de tener un PMS, ¿cómo fue? ¿Cómo fue este gran paso que disteis post pandemia? Difícil, muy difícil, porque a pesar de esa alianza que os comentaba con Keitel y que nos ayudó muchísimo, luego tú tienes que hacer un trabajo de campo con la plantilla completa entera para empezar a implantar una cultura tecnológica que no la había, en nuestro caso. Pero bueno,
conseguimos organizar, como te digo, calendarizando poco a poco los departamentos que queríamos ir digitalizando. Empezamos con recursos humanos. Los recursos humanos, pues, tenemos una herramienta que cada vez estoy más contento de tenerla, que se llama Nibimu, en este caso, que bueno, pues nos está ayudando hasta incluso nuevas formas de compensación a los trabajadores. Tiene un algoritmo predictivo de turnos. Nosotros tenemos 20 y tantos turnos distintos de camareros en el bar y en el restaurante, porque es un sitio que está abierto 24 horas, además. Y tiene, lo que os decía, es como dos negocios en uno, ¿no? O sea, primero, proyecto de transformación digital en F&B, que es un porcentaje altísimo en nuestra facturación, y proyecto de alojativo, ¿no? De transformación digital alojativa. Y así fue. Poco a poco hemos ido repercutiendo primero en el equipo, implantando esa cultura. Hemos implantado ahora recientemente, estaba hablándolo con Sergio antes, una herramienta nueva que bueno, pues a quien le puedo pasar el contacto, a quien quiera, porque nos ha funcionado maravillosamente bien para compensar a los equipos y a través de un dashboard tú tienes absoluto control de la generación de reseñas 5 estrellas en Google que un camarero, ahora lo quiero implantar también a las propias housekeepers y demás, extenderlo incluso en Mais, ¿no? Tienen una tablita, los trabajadores, una tablita donde pone tu opinión nos importa, y a cada cliente, con sentido común, lógicamente, cuando la cara del cliente lo permite y está satisfecho con la comida, con el servicio que haya sido, con el móvil directamente se abre las 5 estrellas de opinión, y en cuestión de poco más de un mes hemos generado casi 400 reseñas 5 estrellas y hemos pasado de 4,3 a 4,4, que era un objetivo que yo ni pensaba. Y ese tipo de herramientas, si lo unes además a los sistemas de compensación, hay mucha unión entre el equipo, hay una competencia sana. Nosotros primamos a las personas que consigan individualmente más reseñas 5 estrellas para mejorar nuestra propia reputación online, pero luego también primamos a todo el equipo, ¿no? por esos objetivos. Y ese tipo de herramientas digitales funcionan muy bien porque consigues objetivos, que es de lo que se trata. De hecho, creo que has tocado dos elementos clave. Esta mañana hablábamos de la crisis de talento en el sector y cómo también ese talento, depende de con qué sistemas de trabajo, pues ya no se refleja, ¿no? Y busca esos sitios donde están más digitalizados, donde puede parecer que el día a día es mucho más fácil. Y el tema de las reviews. De hecho, ayer con Pera teníamos una conversación paralela de cómo usar estas nuevas herramientas como ChatGPT u otras para darle valor a las reviews, ¿no? Y en este caso, yo creo que Pere nos puedes explicar un poco también qué usos. En relación al uso de las reviews, bueno, obviamente, al final es la nota final de curso, ¿no? Es decir, uno puede creer que lo hace muy bien, o al final las reviews, la valoración del cliente es la que te decidirá si lo está haciendo bien o no. Es una bendición tener el acceso a reviews tanto en Google, tanto en Booking, Expedia, en tu propia herramienta, porque ninguno de nosotros como empresa tendría dinero para poder encargar un estudio de mercado para conocer a tiempo real la satisfacción de los clientes, ¿no? Es decir, además con la capacidad de trazabilidad, ¿no? De un comentario, vincularlo con una reserva, vincularlo con una habitación, con una estancia, con un check-in. Nosotros le damos un componente humano en el sentido que hay una persona del equipo que cobra un salario adicional por responder los comentarios, y sí que es cierto que utilizamos ChatGPT también para crear respuestas, tener un poco más de creatividad, pero es un elemento de cortesía el contestarlas. Obviamente es mejor no contestar que contestar con una plantilla, ¿vale? Porque es lo mismo que decirle al cliente no me importa, pero nosotros, nuestra herramienta de calidad de control principal son los comentarios, ¿vale? Sabemos que por la inmensa mayoría de clientes utiliza los comentarios para tomar la decisión de hospedarse en un lugar o en otro, aparte de otros elementos, pero es claro. Por lo tanto, la gente es justa, es decir, habrá siempre el outlier, el comentario que se sale de un lado al otro, pero es una herramienta de control. Nosotros, como empresa familiar en la que yo me incorporé hace ahora ya casi 6 años,
el mapa de trabajo de estrategia que se hizo de cambio. Nosotros pasamos de ser un mal 3 a querer ser un buen 4, ¿vale? En Barcelona. La estrategia, las bases de la estrategia se marcaron en base a 18 meses de reviews, en este caso de Booking.com. ¿Vale? Nos daban elementos cualitativos y cuantitativos, números y comentarios. En base a eso pudimos descubrir qué es lo que hacíamos mal, que eran muchas cosas, y lo que hacíamos bien, en base a trabajar a eso, ¿no? Luego, en relación a la parte del personal, más allá de que si hay acceso o no a números de gente, y vinculado con la tecnología, hay una desconexión. Es decir, cualquier grado universitario vinculado al turismo, sí, se trabaja atención al cliente, se trabaja en idiomas, se trabaja un poco de marketing, se trabaja un poco de finanzas, pero, por ejemplo, cualquier herramienta de RMS requiere ciertos conocimientos estadísticos. Es decir, no es de poder hacer algoritmos, pero necesita entender elementos estadísticos para poder entender cómo funciona la herramienta. Si no entiendes cómo funciona la herramienta, no la vas a poder guiar, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos que profesionales del turismo que han estudiado turismo carecen de conocimientos financieros, de business estadístico. Entonces, hay un gap muy grande entre el atender al cliente y tener conocimiento de estas herramientas que te van a permitir atender mejor al cliente, y si no eres conocedor de estos, no tienes esos conocimientos, luego es muy difícil que tú puedas ir a la propiedad y empujar porque te pongan algo, porque tú no tienes la confianza en el conocimiento de ponerlo en marcha, ¿no? Y este es un gran gap que nunca acabo de entender, es decir, al final hay que hablar idiomas, pero eso no es suficiente para poder trabajar en el sector, ¿no? Y creo que no está suficientemente sobre la mesa. No, de hecho, creo que los planteamientos son cómo actualizamos formativamente los grados de turismo para que den respuesta realmente a todas las necesidades que nos acaban tomando el día a día del trabajo. Yo creo que, si no me equivoco, teníamos a Rafael de Jorge en el metaverso, luego tendremos a Albert de Hospitalidad Emprendedora en Web3. ¿Nos asustan estas tecnologías? Es decir, ¿qué pensáis? ¿Qué va a ser real en poco tiempo? ¿Qué no? ¿Qué a lo mejor desaparece? A ver, yo creo que si lo tuviera que resumir a una frase sería: todo lo que ayude a vender, bienvenido sea. Claro. La cuestión es ver cómo se aplica, ¿no? Porque el metaverso, si dices, no, voy a hacer mi hotel virtual y solo haces eso, no va a servir de nada. Es cómo, haciendo mi hotel virtual, conseguiré que aumenten las ventas, que dar un valor añadido que no dan otros hoteles, ¿no? Pues, ahí es donde tendrán que los que traigan esas tecnologías y nos las presenten, los que hagan un poco de presión, ¿no? De, oye, mira, es que mi idea feliz es esta y te voy a explicar por qué te va a funcionar. ¿Tú crees, Cristina, que vamos a cambiar a este chico que les ayuda a la máquina por un holograma? ¿O por...? A ver, sí y no. O sea, puede ser que algunos puestos desaparezcan. Y de hecho, como tampoco hay personal, pues tampoco nos viene mal, ¿no? Pero... Perdón, soy una payasa, no lo puedo evitar. Pero si es verdad, o sea, la satisfacción que te va a dar mi chico este, que es fantástico, es que sale más veces que nadie en Booking, o sea, es famoso en Booking, en Google, porque es encantador. O sea, no le puede sustituir un holograma, a lo mejor está muy bien hecho, ¿eh? A lo mejor lo conseguimos. Pero, ¿por qué no? Sí, ¿no? Pero sigo diciendo que detrás de una cabeza pensante, alguien que... Es que ¿cuántos años llevamos hablando en hoteles de personalización? ¿No? Vale, entonces ahora la vamos a perder. ¿Maquinacización? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? O sea, no nos volvamos locos tampoco. Que es que no hace tanto recibíamos reservas por fax. No soy tan mayor, pero me lo han contado. Ya. ¿No? Perdona, que es que yo cuando estaba en recepción, yo he recibido reservas por fax. No había channel manager. A mí me dicen entonces que unos señores van a venir y me van a manejar el inventario. Y yo no voy a tener que abrir y cerrar y quita, que he vendido una, quítala, ponla. O
sea, ya me ha parecido impensable y de repente existe, ¿no? Entonces, ¿por qué no estos señores me van a crear un Alvarito, que es el chaval que soy a abrir, y hacerme un poquito más alto, que es lo único que le falta? Pero yo creo que sí podemos llegar a esto, ¿no? Yo creo que, a ver, tanto la transformación digital en general como todo el tema de inteligencia artificial, metaverso, ahora estoy deseando escuchar la ponencia de después porque va a ser muy, muy, muy interesante. He tenido oportunidad. A ver si lo entendemos, que también lo entenderemos seguro, pero bueno, hay herramientas hoy en día, pues por ejemplo, Hotelverse, que lo conocemos todos, que han hecho un trabajo impresionante en hacer vivir desde la experiencia del cliente desde el primer momento que interactúa con el hotel, poder visitar in situ las habitaciones, las vistas de cada una de ellas y elegir la habitación con su número exacto. Eso es una herramienta muy potente que nos ayudará en un futuro, es un presente ya, pero más aún todavía, y cada hotel es un mundo diferente. Nosotros ahora mismo no estamos en esa fase, pero seguramente pues dentro de no sé cuánto tiempo llegará. Pero muchos hoteles están bien situados, en lugares de playa bonitos, en entornos bonitos, y es muy interesante esta herramienta, que seguramente será ahora cara, pero que no será tan cara dentro de un futuro, como todas, pero yo creo que es un presente en el que tenemos que tener muy en cuenta, que tenemos muy a considerar, y que la transformación digital en general y la inteligencia artificial nos hace más eficientes a los humanos. O sea, sí. Nuestro personal ha vivido la propia experiencia partiendo de la nada y ahora están mucho más contentos, se sienten más importantes porque entienden el manejo de las herramientas. Y eso es una experiencia que es un proceso difícil, pero yo creo que no debemos mirar con miedo a la inteligencia artificial en absoluto. Tenemos que, con respeto, con calma, viendo cómo evoluciona, pero yo creo que es el presente futuro que más nos va a ayudar a mejorar la experiencia de nuestros huéspedes. Sí, ayer, solo una cosa, ayer, en una de las ponencias de ayer había, no recuerdo el nombre, la que venía aquí de Google. Sí. Vale. Está ahí sentada. Correcto. O sea, Google algo de tecnología sabe, ¿no? Entonces, dijo una cosa que es uno de los elementos más importantes para nosotros, ¿no? De decir que el consumidor cada vez estaba destinando más parte de su presupuesto a elementos, a experiencias, ¿vale? El hotel, el viajar, el turismo, el ir a comer fuera, es una experiencia. Entonces, cualquier tipo de tecnología que apoya esa experiencia, bien sea metaverso porque te permite reservar la habitación 302 porque has visto y tal, entonces con el Booking Engine puedes coger esa habitación, ya no estás cogiendo una habitación, al final se traduce en una parte física, ¿no? Tienes apartamentos que hay gente más joven, gente mayor, tienes que unir los dos. Tienes que tener el booth y tienes que tener la capacidad de mirar a una persona, o si no, un teléfono con una cámara que le puedas decir, oye, haz esto y tal, ¿no? Entonces, no nos engañemos, al final somos un negocio muy tradicional en el sentido de que la gente se desplaza a un destino donde deberá dormir y donde deberá comer y andar y visitar cosas, ¿no? Toda la tecnología es un apoyo para que esto sea lo más, autorizamos, frictionless, ¿no? de lo posible. Pero ahí, ayer contigo y yo hablábamos, pues con el PMS teníamos que hacer una newsletter nueva que hay que hacerla con HTML. Yo no sé HTML. Yo a ChatGPT le dije, oye, hazme esto con HTML. ¡Pam! Oye, la cajita que está tal, cambia, redondea, te lo puedo hacer. Obviamente tienes que hacer desarrollos más potentes, te hace falta un profesional, pero y en este caso era un newsletter para hacer una mini promoción, etc. Nos tiene que permitir poder hacer muchas más cosas, pero la base del negocio sigue siendo tan simple y tan complicada como que el cliente se sienta bien recibido, que tenga una buena estancia y cuando se vaya se vea contento. Con una aplicación no lo vamos a solucionar, pero puede ayudar. Sí. Además hay que hacer, siempre no puedes empezar nunca la casa por el tejado. Es decir, esa tecnología viene para quedarse, nos va a ayudar, vamos a tener que adaptar al staff que tenemos para que sepa utilizarla, interpretarla y sacarle un beneficio, pero también es verdad que hay un montón de hoteles que es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, que no tienen un PMS todavía o que tienen un PMS pero utilizan un 10% de la capacidad que él tiene. Entonces, por ejemplo, aquí hemos hablado durante estos 2 días acerca de los programas de los Revenue Managers, ¿no?
Quizás había que plantear, oye, ¿tienes un rate shopper? O sea, si un revenue manager vale 200 pavos al mes o más, oye, pues por lo mejor por 50 euros tienes un rate shopper. ¿Conoces y sabes gestionar el revenue? Vámonos ahí. Entonces, si con una herramienta eres capaz de lo que antes hacía en 1 hora, hacerlo ahora en 10 minutos, ya has ganado 50 minutos de productividad. Cuando domines aquello, vamos a por otra tecnología. Tecnología hay, pero vamos a enfocarla, volvemos a lo que comentaba al principio, ¿no? Y es que hay muchos hoteles, es decir, por qué no ten en se cuenta va- que los hoteles que están aquí, como yo siempre digo y lo he hablado con David, son hoteles que tienen interés por la tecnología, por progresar, por mejorar sus procedimientos, pero es que la gran mayoría no está aquí. Y cuesta mucho sacarlo de sus despachos y que entiendan esto. Y después son muchas veces los que más run hacen y los que más jaleo hacen acerca de todo el progreso de tecnología, ¿no? Yo creo que lo importante también será ver cómo mantenemos esta línea de poner al cliente en el centro y vemos qué está utilizando él, ¿no? Y qué le podemos dar con estas nuevas Sí, yo en esa línea quería decir una oportunidades. cosa que nos olvidamos, es decir, ¿qué tecnología usan los clientes? Claro. Y hay un tema que, disculpa si hay alguien que tenga un programa de chatbot aquí, ¿vale? Nos hemos empecinado durante años en forzar a los clientes a que se descarguen una aplicación para poder comunicarnos con los hoteles, para poder hablar de forma directa con un chatbot que es súper inteligente pero te da respuestas que son absurdas, ¿no? WhatsApp. O sea, te puedo hablar de una cosa que es muy rudimentaria y que para nosotros ha sido un súper éxito. Nosotros hemos empujado que el cliente se comunique con nosotros con WhatsApp. ¿Por qué? Porque es la herramienta que utilizan ellos para hablar, ¿vale? Entonces, la dificultad que teníamos para que ellos hablaran con nosotros con WhatsApp es el hecho de que se tenga que crear el contacto en la agenda y tal. Pero bueno, si tú en la web ya pones el link y tal, y nos ha permitido gestionar muchísima, como decíamos, un cliente pre-llegada, durante la estancia, las cosas que son urgentes, el cliente te llama, te dice, oye, ¿qué pasa esto y tal? Pero muchas preguntas que están en la cama, dicen, oye, ¿a qué hora puedo ir a tal sitio y tal, etcétera, ¿no? Y he tenido muchísimas reuniones, he tenido muchas demos de herramientas de comunicación con los clientes, ¿no? Vamos a centrarlo de todo, pues si el cliente tal, etcétera, y nos olvidamos de WhatsApp. Y digo este elemento como un ejemplo, ¿no? De que hay tecnología que funciona muy bien, que es barata, en este caso es gratis, claro. y que funciona como un tiro y que sobre todo no forzamos al cliente a descargarse una herramienta más. Uno de los grandes problemas es las keyless de las puertas, ¿no? Todos tienen su aplicación y tal. Bueno, yo he tenido historias para no dormir con el tema de las... Bueno, total, no me he quitado de encima la tarjetita porque es muy complicado, ¿vale? Pero es eso, no olvidemos la tecnología que ellos usan, porque en muchos casos nos viene a ver una vez. Es un hotel urbano, turístico, de gente que viene a vernos una vez. Entonces, si tenemos que descargarnos una aplicación o 2 o 3 por hotel, por visita, se convierte en un drama. Bueno, pues creo, David, que lo dejamos aquí. Creo que el segundo día, tarde, lo hemos remontado bastante Gracias, bien. Lo valiente. No era fácil estar, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Luis, Sergio, Pera, Nos Cristina has y modelado Toni. muy bien. A vosotros. Creo que Gracias. sí. Gracias, Uriol. A entregar-